Campeones del Ocio. Un programa contraindicado para runners y fanáticos del CrossFit. La terapia perfecta para los que volcaron en un sillón. Hoy, Magalí, vamos a hablar, me interesa muchísimo el tema. Tenemos en el piso, vamos a estar conversando con él, a un psicólogo que se llama Gustavo Gebelsmann. Después vamos a tratar de pronunciarlo bien, vamos a preguntarle a él cómo se pronuncia exactamente su apellido, que escribió el libro Cómo ser feliz sin leer un libro como este, mitos y paradojas de los estados de ánimo. Es un libro que a mí me llamó mucho la atención, porque es un libro que, destroza a muchos mitos provocados por la filosofía de la autosuperación, de la autoayuda. Así que no solo lo vamos a entrevistar a él y vamos a hablar sobre su libro y sobre su trabajo en general, sino que vamos a estar sorteando regalando 2 ejemplares del libro de él. Nada más y nada menos. Así que son nuestros sorteos del día, que vos vas a decir dónde tiene que llamar la gente. Claro que sí. Bueno, tenemos el libro Cómo ser feliz sin leer un libro como este, Mitos y paradojas de los estados de ánimo, de Gustavo Gebelsmann. Bueno, acá estamos de vuelta y vamos a resolver el enigma de Gustavo Cuanto. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme acá. Tenemos un debate. Sí. La U, como dice Magalí, en este caso es con diéresis. Entonces se pronuncia... Yo estoy tratando de aprender, yo todavía no sé si lo digo bien, pero yo digo Gebelsmann. Pero creo que si uno lo pronunciara en un alemán correcto sería Gebelsmann, una cosa así. Con Gebelsmann estamos bien, o como se pueda estamos bien también. Perfecto. Bueno, igual es más fácil recordar el título de tu libro. Un libro que te voy a decir, cuando lo recibí, veo que tiene la estética de un libro de autoayuda. También el título, Cómo ser feliz, que es lo que está destacado. Pero después uno lee sin leer un libro como este, ¿no? Y ahí empieza a llamar la atención. Y también me impactó la contratapa, donde debajo de un signo de atención dice: este libro no brinda plenitud, ni éxito, ni felicidad absoluta. No evita el dolor, ni las pérdidas, ni el rechazo. No hay en estas páginas trucos para negar emociones y forzar ese optimismo que supuestamente concreta mágicamente los deseos. Así que bueno, a mí me atrajo, la verdad. Parece en principio un libro a contracorriente, ¿verdad? Claro, vamos directo al fleje en la contratapa con lo que es la postura del libro y con la intención de no entrar en las ilusiones que los libros del género tienden a presentar. Si traducimos de alguna forma o interpretamos el libro, lo desgranamos un poco el título, podríamos decir: ¿cómo ser feliz? Tal vez con minúscula, o sea, ¿cómo ser un poco feliz? Y la respuesta es: sin leer un libro como este. Que no es lo mismo que sin leer este libro, sino, si lo llevamos a una interpretación, sería sin tomar, sin leer de forma literal, sin dogmática, a los libros del género. O sea, para empezar a ser un poco felices, necesitamos, aunque parezca contrario a la lógica y paradójico, empezar a deconstruir un poco toda la cultura de los libros de autoayuda, que es la cultura de la autosuperación, de la hiperfelicidad, de la publicidad, del cine hollywoodense. Entonces, la idea es un poco entrar en el género, básicamente porque la primera versión era hacer un libro más de corte académico, haciendo una crítica, puede ser muy sesuda sobre el libro de autoayuda, pero de esa forma yo le iba a hablar a gente que no necesitaba escucharme. Y yo el libro lo escribí para los pacientes, para adelantar parte del trabajo que tengo. O sea que en ese sentido, yo que lo desconozco todo sobre este tema, imaginaba o tendría a pensar que alguien que va al psicoanalista está alejado de los preceptos de los libros de autoayuda. Sin embargo, te escuché cuando presentaste el libro en la Feria del Libro que contabas casos clínicos tuyos en la cual estos preceptos entran en todos lados, digamos. También los escuchás en las terapias. Claro, que de por sí quien va a hacer psicoanálisis no es que va por una cuestión de erudición o de búsqueda. De hecho, la mayoría no sabe si va a hacer psicoanálisis. Yo además puntualmente tengo una forma de trabajar muy ecléctica. Yo tengo la formación psicoanalítica de la UBA, pero después
por mi forma de ser, que no me gusta quedarme con un dogma en particular, y todas las teorías psicológicas tienden a tener un uso dogmático, fui tomando de la Gestalt, de la sistémica, de constelaciones familiares, de programación neurolingüística, de análisis transaccional, y hago una mezcla más o menos personal con lo que me sale, también con un poco de la soledad que eso implica. Y me derivan pacientes de muchos lados, y es curioso porque uno me dice, no, vengo acá porque necesitaba un psicoanalista, y otro me dice, no, vengo acá porque necesitaba alguien que no fuera psicoanalista, y yo, bueno, les dejo que vengan con lo que quieran venir. Pero los que vienen porque algo les duele, y aparece mucho, más allá de las cuestiones singulares, familiares, personales, aparece mucho cuestiones que no son de las creencias particulares, cuestiones, ideas sobre la vida y sobre las emociones, en las que si yo les pregunto, como se hace en la indagación en terapia, la fuente de eso, a ver, ¿por qué vos pensás eso? Yo le estoy remitiendo a, de alguna forma le estoy asignando que es una construcción personal de él, cuando en realidad es una construcción social, es la psicoeducación que tiene, y entonces yo me encontré repitiendo, avisando de, che, pero esto que todos hemos dado por sentado y que siempre nos enseñaron, no es tan así. Y además aparecen cosas que a veces son un poco cómicas, por ahí algún joven que tiene alguna idea, algún prejuicio sobre cómo manejar sus vínculos, pero hay otras que son francamente dramáticas, como personas con enfermedades graves que están convencidos y mortificados porque creen que ellos se generaron la enfermedad. Vino una vez una persona, un paciente con un tumor cerebral, por suerte para era benigno, pero su pregunta no era, ¿me va a volver a salir? ¿Me va a pasar? ¿Me voy a curar? Su pregunta era, ¿por qué me hice esto? Entonces es un planteos muy dolorosos, muy crueles, y también me ha pasado de fuertes peleas vinculares donde mirá lo que me pasó por tu culpa, ¿sí? O también personas que me ha pasado de una mujer que soportaba situaciones casi de violencia, de maltrato, de abandono también del marido, y ella decía, pero no es que uno tiene que aceptar al otro como es. Entonces, desde ya que todas estas creencias se ponen al servicio de estructuras más profundas y cuestiones personales, no es que es simplemente porque estas ideas le obturan un pensamiento más crítico, pero lo refuerzan y se ponen al servicio. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de entrar en las preguntas más profundas es desarmar eso que trae el paciente, sobre todo para que empiece a tener una mirada más humana de las emociones. Es muy interesante lo que decís, porque digo, el que no está el que no lee libros de autoayuda, como es mi caso, piensa o pensaba hasta haber leído el tuyo, que se trata casi de aforismos que no le hacen mal a nadie, y sin embargo, puestos en el contexto de la vida psíquica de una persona, como vos estás diciendo, no es tan así, puede ser dañino. Me quedé con este caso que vos decías de una persona enferma. Ese pensamiento responde a la idea de que si uno tiene malas ideas, se puede llegar a enfermar. Es un pensamiento casi mágico, estigmatizador también, ¿no? Bueno, nada, te dejo hablar a vos, que sos el que sabe. Por favor. Es un prejuicio sobre la idea de que los sentimientos negativos son peligrosos y tienen que ser erradicados antes de que contaminen el alma, la vida. Hay que hacer una especie de bromatología. Hay quienes hablan de emociones que son tóxicas y que son peligrosos porque atraen cosas malas, sobre todo enfermedades, ¿sí? Y desde ya que hay una lógica que vincula a través de la generación de cortisol efectos negativos en el sistema inmune a partir de situaciones de estrés, pero tiene más que ver con situaciones de estrés crónico. Y sobre todo, lo que pasa, lo que vos decís de aforismos inocentes, muchas de estas ideas no son negativas si se las toma
de una forma moderada y crítica, pero cuando se lo toma como una ley, terminan siendo muy crueles. Y vos no habrás leído libros de autoayuda, cosa que voy a dudar, y seguro. No, alguno he leído. Ah, bueno. Recuerdo cuando era chico que en mi casa, y mi vieja es lectora de literatura, y por ahí un poco más de mi viejo, pero recuerdo Tus zonas erróneas, que estaba ahí, como en todos los hogares, digamos. Ese es un pero además vos habrás escuchado, porque además no es una locura decir de la importancia que tiene hacer lo que a uno le gusta, de encontrar la verdadera pasión de uno. Entonces, algo que uno le da sentido a su vida, y desde ya que es lindo estar haciendo algo que a uno le gusta. Ahora, esa idea en abstracta, que es muy noble y lindo, y nos inspira a no buscar solamente lo material, sino algo que nos haga sentir realizados o pasarla bien mientras lo hacemos, se transforma en una exigencia de que si no encuentro algo que verdaderamente me apasione, mi vida no va a tener sentido. Pero además, y esto es causa de que muchos jóvenes abandonen sus estudios, no estoy exagerando, es lo que les pasa a muchos que dicen: a mí me encantaría tener una pasión, algo por lo cual que me genere ganas de saltar de la cama y estudiar, y yo daría todo como se supone que hay que hacer, pero no encuentro nada que realmente me guste. ¿Y qué sucede? Que tiene una versión idealizada de la vocación, una idea de que si yo encuentro lo que me gusta, no voy a tener que esforzarme, que voy a tener ganas todos los días de levantarme, que voy a disfrutar de estudiar. Ahora, yo el ejemplo que les pongo es, si yo estoy leyendo un libro que me encanta, lo leo a determinado ritmo. La condición del placer es el ritmo. Cuando dejo de tener ganas de leer, o me invita un amigo a tomar cerveza, o tengo ganas de escuchar un partido de fútbol, yo puedo dejar el libro. Ahora, cuando yo estoy estudiando, si estoy en la universidad, yo no puedo darme ese lujo, yo tengo que seguir. Entonces ya empiezo a leer con fastidio, con obligación. Agreguémosle además la presión de los exámenes. Entonces, todas las cuestiones de frustración que genera el percibir que no estoy disfrutando de estudiar, ¿qué les lleva a pensar? Dice, y tal vez esto no es realmente lo mío. Entonces, cambian de carrera con una nueva ilusión hasta que vuelven al mismo punto. Hay una cuestión que es la dictadura de la felicidad. La felicidad no como una propuesta, como una búsqueda, sino como un imperativo. La felicidad como indicador de plenitud, y una plenitud que me va a llevar por la pasión, por el deseo y por todo lo que atraigo. Acá metemos también la ley de atracción, una idea fantástica y mágica de que lo que yo tenga en mi mente, si estoy convencido, se va a reproducir afuera, ¿sí? A partir de, si soy pleno, voy a tener el éxito asegurado, ¿sí? Entonces pretenden basar la constancia según la cual, si yo persevero, acá tenemos otro mito, ¿no? Voy tirando, yo los tengo muy juntos, todos los mitos. Sí. A partir de la perseverancia voy a lograr cualquier cosa que me proponga. Otra idea falsa, ¿sí? Planteada así es absolutamente falsa. Entonces, si yo estoy pleno, voy a lograr. Pero ¿qué pasa? Cuando estudio, no estoy pleno porque estoy frustrado, porque estoy haciendo el esfuerzo de estudiar. Ahora, si yo hago un esfuerzo implica, la palabra lo dice, forzar, es decir, que no sale naturalmente. Entonces, tienen un esquema, los chicos y muchos grandes también, según la cual la constancia se fundamenta en la voluntad. Y la voluntad sería una mezcla de motivación, entusiasmo, ganas y confianza. Cuando en realidad lo que da la constancia es la disciplina. Y la disciplina la podríamos definir como la capacidad de hacer algo que yo no tengo ganas de estar haciendo. Algo que me divide entre un presente en el que necesito frustrarme y soportar la frustración en función de obtener un resultado en el futuro. Lo que los confunde, dice, pero
¿por qué no lo disfruto si yo esto lo estoy haciendo por mí? Si yo elegí esto, debería estar contento. Y no, macho, no podés estar contento porque estás estudiando y es un garrón estudiar. Es horrible estudiar. ¿Sí? Lo que podés disfrutar es de imaginar el futuro y el resultado. Pero lo que cuesta mucho por todas estas ideas y exigencias de plenitud es soportar estar frustrado. Parece que es como una alarma que dice, acá hay algo mal. Yo tengo una pregunta, la filosofía de la autosuperación, ¿está vinculada con la de la hiperproductividad, digamos? A ver, yo mientras hablaba estaba pensando en Byung-Chul Han, el filósofo coreano, que él decía, creemos que nos realizamos y nos estamos autoexplotando, ¿no? ¿Es funcional este tipo de consignas de las que estamos hablando respecto de cierto mandato en el plano económico-social? Es funcional en un punto y lleva a la exigencia, a la sensación de que si yo no doy todo, estoy siendo un mediocre. Entonces sí, se vuelve funcional a eso, como también eso a veces es funcional a cuestiones de adicción al trabajo, como forma de evitar conectar con otras cuestiones. El problema, y es una de las cuestiones que tienen que ver con, yo lo llamo fragmentos inconexos de sabiduría publicitaria, que no solo es una filosofía que no se adecúa a la realidad, sino que ni siquiera tiene consistencia interna, porque desde esta lógica la hiperproductividad igualmente genera ruido porque no se soporta estar perdiendo otras cosas por estar trabajando. Si uno dijera, a mí lo único que importa es trabajar, si querés como cultura por ahí de nuestros padres o de nuestros abuelos, ahí no tenían este problema, tenían otro problema, ¿sí? Que parecía la única obligación trabajar y no había lugar para el placer. Ahora, no estamos en una cultura que dice lo importante es ser un campeón del ocio. La cultura es, sí, tenés que ser el ocio porque si no estás siendo un fracasado, pero no podés dedicarte al ocio, tenés que ser productivo, tenés que ser hiperproductivo y a la vez hacer el ocio y a la vez tener vida social y a la vez descansar que si te estresás va a ser tu culpa y tampoco podés vivir para trabajar. O sea, son un montón de mandatos exigentes sobre la vida, todos juntos al mismo tiempo, donde no deja la posibilidad de elegir, en tanto una elección implica algo que pierdo. Voy a trabajar y sé que eso me va a costar familia, me va a costar ocio, me va a costar placer, me va a costar descanso, pero bueno, lo tengo que hacer porque quiero vivir así o porque tengo una situación que tengo que pagar el crédito y no me queda otra, entonces este año no me voy a dar el lujo de descansar, de llevar a mis hijos al jardín. Pero al menos es una elección que será mala, será buena, pero es responsable porque asumo un costo de lo que elijo. La lógica de la autosuperación y de la vida hiperpositiva exige plenitud, la cual es imposible, pero la exige. Perfecto. Bueno, mientras hablamos de ocio, de trabajo, de mandatos, vamos a hacer un corte para escuchar un tema vinculado con el ocio. Qué lindo que es estar en la tierra. Bueno, y seguimos acá en una entrevista que para mí es súper interesante. Estamos hablando con Gustavo Gebisman. No, otra vez le pifiamos. Ahora está bien. Ahí está, cercano, vamos a decir. Está muy bien. Autor del libro Cómo ser feliz sin leer un libro como este, mitos y paradojas de los estados de ánimo, que cuestiona, digamos, la filosofía de la autosuperación y a los libros de autoayuda. Te quería preguntar, vos mencionaste en las películas de Hollywood, pienso también en cierta felicidad que todos sabemos que es ficticia, pero que transmiten las redes sociales, Facebook, por ejemplo. Te quería preguntar, pensando en las comedias románticas de Hollywood, este mandato también de la voluntad lo puede todo y si algo falla es culpa mía, ¿se ve trasladada al terreno de la pareja? En la pareja, desde ya, aparece mucho como reproches mutuos con ideas. El equivalente en la pareja
tiene que ver con el ideal de amor, ¿sí? Y una gran parte de los conflictos de pareja tiene que ver precisamente con una versión idealizada del amor, donde pareciera que el amor es como un bien superior, supremo, al que la persona se somete y que le sirve para soportar cualquier situación. Pareciera ser a veces algo que sobredetermina a la persona, que viene de afuera, entonces ve situaciones dramáticas donde es, sí, él me engaña, o ella me engaña, o es violenta, pero yo la amo, pero yo lo amo, como si fuera algo que tampoco tenga que ser deconstruido, como si fuera algo que en sí fuera una verdad. Y viene con toda una lógica de presuposiciones sobre la otra persona. Una frase que se repite mucho y que es causa de un montón de problemas es: él sabe que a mí me gusta, o que yo estoy por tal cosa, o ella sabe que yo, donde uno traslada en el otro la idea, la representación que uno tiene del otro, y no tiene nada que ver con el otro real. Esta idea de la media naranja, de la sincronización perfecta, que es también una forma de plenitud. Y el encuentro con esa diferencia, con un otro real que no se ajusta exactamente a la representación que yo tengo de la otra persona, es sumamente doloroso. Pero eso lleva, además, acá hay una cuestión, yo trabajo con parejas también bastante, y aparece mucho como ante alguna frustración que no puede ser incluida, que no puede ser elaborada por la pareja, eso empieza a generar escaladas de conflictos donde aquello que me frustra del otro, yo no lo puedo soportar y percibir como si fuera una falta del otro, una limitación del otro, y le doy un sentido en el cual de alguna forma me lo tomo personal y tiene que ver conmigo. Tendemos a ver en las parejas al otro no como alguien con alguna limitación, con alguna dificultad, es decir, humano, no me refiero a una dificultad especial, simplemente a la limitación humana, y eso lo leemos como, no que al otro le está faltando algo, algo le duele, se puede haber sentido herido por mí, sino a un exceso, podemos decir un exceso de goce de la otra persona que es despiadado y no es capaz de contemplar las faltas mías. Entonces, aquello que del otro lado puede ser inicialmente vivido como una defensa de algo que sintió como un ataque mío, su reacción me genera a mí que yo no siento, digo, che, por ahí lastimé a esta persona y se está sintiendo mal, sino que me está atacando a su vez. Lo que yo hago entonces es defenderme y la otra persona hace lo mismo. Yo, de un modo genérico, estaba pensando cuántas personas dicen, bueno, tal pareja, pero fracasamos como pareja. Y después cuando te vas a montarle, bueno, estuvieron, no sé, 10 años juntos, de los cuales pasaron 7 muy buenas. ¿Por qué es pensada la pareja como una idea de una carrera o algo que tiene que tener éxito o fracaso? Y no un bueno, en principio hay hay un legado donde, de hecho, la fórmula hasta no hace mucho, el matrimonio era hasta que la muerte los separe. Entonces, nuevamente, eso no es una cuestión psicológica, sino de mandatos explícitos. El matrimonio para toda la vida, en el caso de las mujeres, inclusive era por ahí años antes, su principal logro posible, conseguir un buen marido. Lo pensamos ahora, por suerte, es patética esa idea. Entonces, aparece mucho la idea de fracaso, y no como un ciclo. Si lo pensamos de una forma deconstruida, es como decir, bueno, fracasaron mis vacaciones porque a los 10 días me tuve que volver. A veces les pongo ese ejemplo. Pero la sensación es que fracasé, no que la pareja tenía que durar, simplemente que no sabía cuánto iba a durar. Ahora igual coexisten estas miradas, y en un punto está el para siempre mientras dure. Claro, exacto. Estaba pensando en las películas, aún las de Hollywood, digo, la diferencia entre un final feliz y un final triste es donde decidís terminarla, porque al final siempre el final es triste, y en algún momento se muere uno de los dos o los dos incluso. Yo estaba pensando,
de algún modo lo que vos estás diciendo, volviendo a lo que hablábamos en el primer bloque, es que las sensaciones que tenemos, que son consideradas malas por determinada filosofía, qué sé yo, la angustia, la bronca, el miedo, son absolutamente naturales. Llama la atención que se las intente suprimir en algunos discursos, ¿no? Estaba pensando, incluso yendo hacia otros lados, a veces cuando escucho una publicidad y te dicen esto es algo anti-age, un brebaje anti-age, ¿cómo puede ser algo antinatural, digamos? Si la edad y el paso del tiempo es una cuestión natural. Bueno, que la plenitud, en definitiva, ¿cuál es el desafío último de la ilusión de plenitud? Por lo cual siempre va a caducar. Evitar desmentir la muerte, ¿sí? Y todo el consumismo, y ahí podemos meter lo que decías de la hiperproductividad, se pone en función de desmentir la muerte. Si consumo voy a estar pleno y puedo olvidarme, en esta sensación de plenitud, de aquello que me marca que no hay ninguna plenitud. Y por eso hay un rechazo a la vejez. A veces no hay rechazo a los viejos, pero ¿cuál es la condición para no rechazar a los viejos? Que no estén enfermos de vejez, que no sean viejos propiamente dicho, que puedan correr, que puedan moverse, o sea, que puedan parecer que la vejez no los alcanza. De alguna forma, la vejez es como un gran memento mori que barra, así como un guadañazo de Ruggeri en las canillas, con la ilusión de plenitud del consumismo, del capitalismo en general. Estoy pensando en un eslogan, no vamos a decir la marca y vamos a decirlo en castellano, pero digo, nada es imposible, ¿no es una locura? Es una locura. Hay una cuestión que yo, en un punto, si querés una partecita media sádica mía, la aprovecha y sale en el consultorio, pues yo ya sé la reacción que voy a tener mis pacientes cuando incluye una variable que les parece absolutamente detestable, que es la suerte. Hay un odio y un rechazo a la suerte, porque la idea es que todo depende de mí, que todo lo puedo conseguir. ¿Y para quién es la suerte? Para los mediocres. La suerte pareciera que no existe, o a la suerte hay que ayudarla, y es cierto, podríamos decir que si pensamos lo que uno busca como una especie de lotería, yo con lo que hago es, puedo conseguir más rifas, más números para el sorteo, puedo mejorar mis chances, pero yo no puedo involucrarme con el resultado, yo puedo involucrarme con lo que hago para tener más chances de algo, pero el resultado final no depende de mí. Y esto tiene que ver con la meritocracia, ¿sí? ¿Te acordás del cuento de los caminantes y el oso? Déjame contarlo, sí, claro. Estoy en la radio. Van dos amigos, podríamos dudar si son amigos, van dos amigos caminando por un bosque y les sale un oso grandote que se les para de manos y está dispuesto a atacarlos, y se quedan paralizados pensando si quedarse quietos, como algunos dicen que hay que hacer, o salir corriendo. Entonces uno dice, no, corramos. Y otro dice, pero vos estás loco, jamás vamos a ser tan rápidos como para huir del oso. Y el que quería correr le dice, yo solo necesito ser más rápido que vos. La meritocracia es eso, es la ilusión de que yo puedo ser más rápido que el oso, y lo que estoy desmintiendo es que simplemente tuve suerte de que ese día me tocó correr contra uno que era más lento. Porque en definitiva, si yo puedo lograr algo, y yo lo veo, me divierto mucho mirando en tenis, cómo en los últimos años alternan el número 1 entre Federer, Djokovic y Nadal, que ninguno le va a quitar ni el talento ni el entrenamiento que hacen. Ahora, lo que marca las diferencias es las lesiones de los otros y cuánto tardan en recuperarse. Es cierto. Es cierto. Yo estaba pensando, la filosofía de la autoayuda no niega también el contexto, digo, porque se tiran frases generales para contextos distintos, ¿no? La principal mentira de la autosuperación y del hiperoptimismo
es que nuestro estado de ánimo puede ser independiente del contexto, mediante que una palabra que se usa mucho, que es muy bonita en un sentido, que es la palabra aceptar. Hay grandes confusiones y grandes problemas con el uso de la palabra aceptar. Se me ocurren tres rápidamente. El primero es de índole técnico. Cuando uno quiere aceptar, ¿viste esa frase de concédeme fuerza para cambiar lo que puedo cambiar, sabiduría para aceptar lo que no, e inteligencia para reconocer la diferencia? Bueno, pero ¿qué es aceptar lo que no puedo cambiar? Para muchos aceptar es modificar mi forma de ver las cosas de forma tal que lo de afuera ya no me afecte. Ahora, yo puedo aceptar algo, es más, necesito aceptar algo que no puedo cambiar, pero eso no es lindo. Si yo acepto que mi jefe es un abusivo, un maltratador, que me paga mal, pero tengo 4 créditos y 17 chicos que mantener y no tengo trabajo alternativo, yo no puedo renunciar, me lo tengo que bancar y tengo que aceptar que tengo ese jefe. Eso no significa que yo vaya a estar contento. Aceptar, y con cosas más dramáticas, pérdidas y a veces irreparables, aceptar lo que inicia es un proceso de duelo, ¿sí? Que te va sacando por ahí el enojo, pero empieza un duelo y te puede dar un alivio y una serenidad, pero después de un tiempo. Y la otra cuestión es el uso perverso del aceptar, donde pensaba en esto que contabas de la película y los derechos. Bueno, a mí me convendría adoctrinar a todos esos trabajadores en vez de desindicalizarlos, hacerles leer muchos libros de autoayuda para que acepten las condiciones y puedan no necesitar reclamar por sus derechos. Total, internamente pueden encontrar una serenidad interior que hace que, bueno, puede ser muy conveniente que los demás acepten. Bueno, interesantísima charla con Gustavo Gewismann. Mira. ¿Qué problema tengo Pero, Dios con tu mío. apellido? ¿Puedo decirte Gustavo a secas? Por Ya en el favor. último bloque. Bueno, el no? autor de Cómo ser feliz sin leer un libro como este, el libro que hoy estamos sorteando y regalando. Bueno, estamos ya en los minutos finales con Gustavo Gewismann. Muy bien. Una vez lo emboqué. Perfecto. Sobre el No, final. Bueno, autor de Cómo ser feliz sin leer un libro como este. Quería decir que los ganadores del libro son Elsa 349 y Mario 424. Así que pueden pasar a retirarlo por la radio, cada uno su ejemplar. Perfecto, que lo disfruten. Gustavo, yo lo disfruté muchísimo. Pensé que nos quedaba más tiempo. Lo que quería preguntarte finalmente, digo, ¿uno puede encontrar en tu libro también, contradictoriamente, digo, consejos o ideas? Herramientas. Hay herramientas, sobre todo, sintetizo, digamos, la más importante, el empezar a conectarse con lo que uno hace y no tanto con las conclusiones que sacamos sobre nosotros mismos a partir de lo que hacemos. O sea, no estar mirándonos tanto, no tanto en el relato de lo que hacemos, en el autopuntaje, sino conectarse casi un poco ciego de uno mismo con lo que uno hace. Sí, pero no como fórmula universal. ¿Sí? Claro. Eso es fundamental. Y hay que ver en cada caso. ¿Sí? En el libro por ahí se explica un poco más. Hay que decir que el libro de Gustavo evita todo academicismo, digamos. Es un libro comprensible, riguroso, disfrutable, porque además está escrito con sentido del humor. A ver, esto sin burlarse absolutamente de nadie, digamos. Todo lo que decís está bastante bien fundamentado. Pero es muy disfrutable la lectura. Sí, yo a veces tengo un tono un poco sarcástico y eso está en el libro. Me propuse que no incluyera ni una sola palabra técnica. ¿Sí? Claro. Creo que lo logré. Yo creo que sí, la verdad que es súper interesante. Bueno, se termina acá la entrevista, vamos a seguir en algún momento charlando con Gustavo y les recomiendo una vez más Cómo ser feliz sin leer un libro como este. El domingo que viene nos encontramos con Horacio Convertini. Así que gracias Gustavo por haber gracias estado, a vos, Miguel, y gracias Maga.